Estrategias de alimentación e hidratación en trail de montaña. Temario. Factores que influyen en el rendimiento, qué combustibles o nutrientes utiliza mi cuerpo, ventajas de retrasar la fatiga, qué suplementos utilizar y en qué momento, trucos para mejorar mi hidratación y estrategias para tolerar alimentos en la carrera. Factores que influyen en el rendimiento. Bueno, la distancia de la carrera va a ser fundamental para planificar la alimentación. Mientras más largas las carreras de 6, 8, 10 horas, mayor trabajo tenemos, mayor planificación tenemos que tener con la alimentación. Y por supuesto, la velocidad del trote o la velocidad a la cual querramos hacer esa carrera va a influir también en el tipo de alimentación que tenemos que recomendar. El estado del terreno y el ritmo de la carrera, la intensidad y la geografía del lugar va a determinar si el cuerpo va a utilizar más grasas como combustible o mayor utilización de glucógeno muscular o hepático. La temperatura del día y la estación del año, esto va a ser fundamental saberlo por una cuestión de la hidratación. Los días a menor temperatura vamos a tener que tener mayor cantidad de atuendos y es posible que empecemos a perder mayor líquido, porque el cuerpo está tratando de termorregular, tratando de liberar el calor excedente que tiene y tenemos obviamente mayor cantidad de capas de aislamiento por la temperatura del día. Los habituallamientos o estaciones de comida disponibles, esto es importante conocerlos, planificar la carrera y conocer si tenemos estaciones en las cuales podemos proveernos de alimentos. Incluso si podemos saber qué tipo de comidas o qué tipo de snacks nos brindan, eso va a ser fundamental para evitar, digamos, llevar tanta cantidad de comida en la mochila o tanta cantidad de geles o, bueno, la comida que sea. La tolerancia del sistema digestivo, eso también puede influir en el rendimiento. Tenemos que adaptar, tenemos que acostumbrar toda la parte digestiva previo a la carrera, o sea, estamos hablando de días o meses antes, para en el momento de poder incorporar la cantidad de comida que vamos a planificar, no nos caiga mal y no nos arruine justamente la competencia. Reservas bajas de glucógeno. Eso es otro tema que es fundamental, que es empezar la carrera, empezar la competencia con altos niveles de glucógeno muscular y hepático. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay que consumir una gran cantidad de carbohidratos los últimos 3 días previos a la carrera y el día de la carrera mismo tenemos que tener algunas estrategias para poder incorporar algunos snacks que nos permiten incorporar estos carbohidratos que necesitamos para rendir mejor. ¿Qué combustible se utiliza en mi cuerpo en la carrera? Bueno, el cuerpo básicamente acumula normalmente sus nutrientes para luego obtener energía a través de lo que se llama glucógeno muscular y glucógeno hepático. Y también obviamente tenemos reservas de energía a través de la acumulación de grasa intramuscular o la que se encuentra entre nuestros órganos. Las proteínas son nutrientes que nos pueden brindar energía durante la carrera, pero el cuerpo no utiliza esa fuente de energía como principal. La principal va a ser en carreras de intensidad media o moderada, que son todas las carreras de trail, donde se corre a una intensidad media o moderada, va a utilizar este glucógeno hepático y sobre todo el muscular y la grasa como fuentes de energía. Lo que tenemos que evitar en la carrera es que ese glucógeno merme, que ese glucógeno disminuya mucho y depender mucho de las grasas como fuente de combustible. Porque acá vamos a tener algunos cambios a nivel fisiológico que ahora vamos a nombrar. ¿Qué ventajas tiene retrasar la depresión de glucógeno? O sea, tenemos que evitar que ese glucógeno muscular y hepático baje demasiado porque podemos tener algunos inconvenientes. Al retrasar esa depresión, esa disminución, vamos a mejorar en la coordinación, en el trote, vamos a retrasar el cansancio, la fatiga muscular, que esto es fundamental, vamos a reducir los tiempos de llegada a la meta y vamos a tener un mayor uso de estos carbos como combustible y mejora en el rendimiento.
Como el uso de grasas y glucógeno muscular son los combustibles que necesita el cuerpo durante la carrera, recordemos que las grasas son ilimitadas, la utilización de ellas, y el glucógeno muscular es limitado. Y si este empieza a descender sus niveles, vamos a tener algunas consecuencias que van a afectar nuestro rendimiento. Entonces, la clave va a ser evitar esa depleción glucogénica todo lo que se puede, todo lo posible. Por eso es importante durante las carreras utilizar geles, utilizar mezclas de almidón, azúcar y algunas grasas, porque recordemos que, como dijimos, el uso de grasas es también un combustible que el cuerpo necesita. Puede ser pan blanco, puede ser algunas croissant o medialunas dulces o saladas. Todos estos alimentos van a lograr que nuestro glucógeno no se vea disminuido en tan poco tiempo. ¿Cómo retrasar la depleción de glucógeno? Bueno, hay diferentes estrategias. Una de las que podemos empezar a aprender o a incorporar es entrenar en ayunas o con pocos hidratos de carbono. Esto lo vamos a empezar a hacer las semanas previas a la carrera. Dependiendo obviamente de la planificación de cada deportista. Por lo general, este entrenamiento o someterse a entrenar con poca disponibilidad de energía, con poca cantidad de carbohidratos, o entrenar ya sea a la mañana o sea a la tarde con poca ingesta de hidratos de carbono, lo podemos hacer unos 15 días antes de la carrera a fin de empezar a estimular el cuerpo a oxidar más grasas y mantener esa oxidación, o sea, mantener esa adaptación a oxidar más grasas con este tipo de estrategia que nombramos. Esto lo podemos hacer unos días antes de la competencia y luego, la semana previa a la competencia, volver a reincorporar esos hidratos de carbono. ¿Cuál es el objetivo? Es que el cuerpo esté adaptado a oxidar grasas y a utilizar carbohidratos también. Otra de las opciones puede ser aumentar la ingesta de hidratos de carbono preentreno en la dieta, directamente sin hacer ningún tipo de adaptación a la utilización de grasas, o sea, aumento la cantidad de hidratos de carbono en cada uno de los entrenamientos. O puedo aumentar la cantidad de hidratos de carbono y suplementos durante los entrenos previos a la carrera o durante la misma carrera. Esos carbohidratos que tenemos que incorporar en la carrera tienen que ser refinados, tienen que tener en lo posible un poco de azúcar o un poco de grasa, que son todos estos nutrientes que el cuerpo necesita para rendir. No tiene nada que ver esto con tener una alimentación saludable, sino estamos puntualizando en un momento del día, que es la carrera en particular, comer alimentos más azucarados, comer alimentos más almidonados y comer alimentos más grasosos. ¿Qué suplementos utilizar y en qué momento de la carrera? Bueno, esto va a depender de la persona, va a depender del tipo de carrera, va a depender digamos, de la cantidad de horas que estamos compitiendo. Pero bueno, los factores más importantes van a ser la velocidad de absorción de esos carbohidratos. Tenemos una capacidad en nuestro intestino de absorber entre 60 y 90 gramos de hidratos de carbono por hora. Entonces, la primera recomendación va a ser, vamos a consumir una comida con esos hidratos de carbono, que puede ser un gel, que puede ser una porción de pan blanco, que puede ser una porción de membrillo, que puede ser incluso una rodaja de pan o un miñón de pan, puede ser algunos biscotes también. En cada hora, o sea, tratar de lograr ese consumo en cada hora transcurrida de la carrera. También va a depender la tolerancia gástrica, si fue entrenado o no. Si nuestros entrenamientos previo a la carrera nunca hemos comido alimentos quizás solamente líquidos y no hemos comido sólidos, y bueno, tenemos quizá una tolerancia gástrica que no está adaptada y bueno, nos puede jugar en contra. La intensidad del trote o la intensidad de que querramos hacer esta competencia. A mayor intensidad, mayor necesidad de carbohidratos. Pero bueno, si la tolerancia gástrica no fue entrenada, corremos el riesgo de que nos caiga mal ese tipo de suplemento o esa alimentación que querramos implementar.
Y duración de la carrera, a mayor cantidad de horas, mayor cantidad de comida. Y volviendo a la recomendación iniciales, lo ideal es consumir algún alimento que tenga hidratos de carbono de fácil absorción, que tenga más o menos entre 60 a 90 gramos de contenido de esos hidratos de carbono y que se consuman en cada hora de la carrera. Si vamos a planificar la carrera que la haremos en 8 horas, bueno, tendremos 8 comidas diferentes durante esa competencia. Ahora lo importante es, la clave es ver qué tipo de comidas implementar para no fatigar nuestras papilas gustativas, para no agotarnos o agobiarnos y no comer y no consumir 8 geles en esas 8 horas, si no vamos a hartarnos, digamos, de consumir el mismo sabor y el mismo tipo de alimento y correr quizá el riesgo de también de no tolerarlo. Acá tenemos un cuadro donde muestra el momento de la competencia, o sea, los minutos que transcurren durante esa competencia, o las horas, la cantidad de carbohidratos que necesitamos, las reservas de glucógeno muscular, cómo se encuentran en cada momento de la carrera, que esto por supuesto va a depender del estado de entrenamiento de cada atleta, entre otros factores, y las comidas o suplementos que podríamos recomendar en cada momento de ellas. Esto es a modo general, no es algo bien específico ni bien personalizado, pero bueno, nos da una idea un poco de qué es lo que de cómo nos tendríamos que hidratar y cómo tendríamos que alimentarnos. Los primeros 30 a 60 minutos de cualquier tipo de competencia, si tuvimos una cena previa o un desayuno previo donde tuvimos una ingesta de hidratos de carbono considerable, o sea, un plato de arroz, un plato de pastas, o quinoa, o algunas porciones de papas, patatas, batatas, la noche previa y quizá algún snack durante la mañana previo a esa competencia, durante los primeros 30 a 60 minutos de trote, nos podemos beneficiar con pequeños sorbos de azúcares o hacerse lo que se llama un enjuague bucal, que es consumir o ponerse en la boca, digamos, pequeños sorbos de azúcares y escupirlo. Esto parece una tontería, pero lo que se ha investigado es que esos enjuagues bucales que se hacen, donde hay azúcares, el cerebro básicamente sensa ese azúcar y tiene un efecto, digamos, ergogénico, tiene un efecto, digamos, en mejora en el rendimiento. Eh, ¿Cómo se encuentran las reservas de nuestro glucógeno, de nuestros depósitos de gasolina durante los primeros 30 a 60 minutos? Bueno, obviamente, depende de la intensidad, depende de varios factores, pero por lo general digamos, están casi llenos. ¿Qué comidas o suplementos podemos incorporar? Bueno, dijimos pequeños sorbos o enjuagues bucales. Lo importante es comenzar a hidratarse, empezar a tomar agua con una pizca de sal, bien, por la pérdida de sodio que tenemos. Y además esas pizcas de sal que le podemos incorporar en el agua va a mejorar también la absorción de azúcares en nuestro intestino. El uso de glucosa es una muy buena opción, o maltodextrinas o gominolas. Recuerden, en los primeros minutos de carrera o en la primera hora no hay una necesidad tan elevada de consumir carbohidratos. Sin embargo, estas bebidas que nombramos con un poco de sal, un poco de glucosa o alguna gominola o estos enjuagues bucales vienen muy bien. Pasada la primera hora, entre la primera y la segunda hora aproximadamente, necesitamos, digamos, nuestras demandas de carbohidratos aumentan, la absorción a nivel intestinal empieza a aumentar también, nuestras reservas de glucógeno están muy bajas y bueno, ahí empezamos a poder, digamos, tenemos la opción de empezar a consumir algunos geles en cada hora transcurrida. O también incluso podemos utilizar glucosa, que la nombramos anteriormente, disuelta en agua, y también algunas croissant o alguna rodaja de pan blanco, donde bueno, la idea es evitar esta depresión glucogénica. Pasadas las 2 horas o 3 horas de competencia, bueno, dependiendo también de la intensidad de nuestro trote,
Las reservas de glucógeno empiezan a bajar considerablemente, empezamos a utilizar más grasas como combustible y ahí va a ser importantísimo la suplementación con todos los alimentos y suplementos que nombramos. También podemos utilizar pasas de uva y digamos, al mismo tiempo el consumo de esta glucosa disuelta en agua, en donde vamos a tener, digamos, múltiples formas de absorber diferentes azúcares. Esto que quizás es muy complicado de entender, de explicar, pero nuestro intestino va absorbiendo diferentes tipos de azúcares, por eso lo tenemos que proveer de glucosa, de fructosa, de almidones presentes en este pan blanco o en algún sándwich que podemos comer mientras vamos trotando o en estas pasas de uvas o incluso en algunos geles. Recomendaciones. Consumir una comida por hora de competencia, ahí lo puse entre comillas porque la comida puede ser, como dijimos, un sándwich de pan blanco, puede ser con mermelada o con queso, con miel, puede ser incluso una rodaja de pan simplemente, o un mignon o una pulguita, puede ser un gel, podría ser incluso una croissant. Lo importante es que tratemos de respetar en cada hora y vayamos incorporando una comida y no en una hora abarrotarnos o llenarnos de varias comidas o de varios suplementos. Que eso puede, digamos, afectar la parte gástrica. Tenemos que ir despacio, ir permitiendo que estos carbohidratos se vayan absorbiendo. Bueno, los sólidos en intensidades bajas y líquidos en altas, si tenemos momentos de la carrera donde el terreno es un poco más escarpado, podemos, y tenemos que bajar el ritmo, podemos utilizar esos momentos para comer alimentos sólidos como esta croissant o esta pulguita o estos sándwiches. Y bueno, el uso de líquidos en los momentos de alta intensidad o en los momentos que podemos marcar un ritmo mayor en la competencia. La primera hora, digamos, de la carrera, podemos utilizar solamente agua para empezar a hidratarnos o podemos utilizar glucosa disuelta en ese agua para proveernos de un poco de energía. Recordemos, si tuvimos una cena o un desayuno con una buena aporte de carbohidratos, no es necesario en la primera hora comenzar ya comiendo algún suplemento. Y bueno, no consumir lo que no se probó antes. Si no consumimos nunca sólidos en las carreras, no probarlos. Si no probamos geles, no probarlos en la carrera. Si probamos 2 geles durante nuestros entrenamientos, no probar 8 geles en nuestra carrera. O sea, también tenemos no solamente que evaluar lo que no hemos consumido, sino las cantidades. Si nunca hemos entrenado con grandes cantidades de geles, no podemos, o grandes cantidades de rodajas de pan durante esos entrenamientos, no podemos probarlo en las competencias. Estrategias para mejorar la hidratación en la carrera. Lo que queremos lograr durante nuestra competencia es que nuestro cuerpo se vaya hidratando, que nuestras células y bueno, digamos los tejidos entre estas células se vayan hidratando para ir logrando mejorar la oxigenación y la eliminación de desechos y la provisión de nutrientes y oxígeno a nuestras células. Entonces, el agua es fundamental para todos estos procesos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Es que mejorar incluso la velocidad de absorción de ese agua por nuestro organismo. ¿De qué manera lo podemos lograr? Bueno, utilizando agua con una pequeña pizca de sal y el uso de glucosa, como la glucosa es un tipo de carbohidrato, que nos va a permitir esta mezcla de estas tres cosas, de sal, agua y glucosa, mejorar esa absorción de agua y lograr que llegue efectivamente a todas nuestras células, sobre todo a nuestros tejidos musculares, a nuestro hígado, para mejorar el rendimiento. Entonces, esta mezcla por ejemplo, con 2 casos de glucosa en 1 litro de agua y una pequeña pizca de sal van a mejorar nuestra hidratación durante la misma.
Recomendaciones para tolerar alimentos en las carreras. Podemos entrenar inmediatamente luego de una comida para adaptar, digamos, el vaciado, para empezar a acostumbrar el estómago al vaciado gástrico, al vaciado del mismo. Probar sólidos y líquidos al mismo tiempo. Eh, Podemos simular la carrera con una serie de comidas, o sea, si sabemos que la carrera va a durar 5 horas, bueno, pensemos que podemos llegar a tener una comida por hora, como habíamos nombrado, y acostumbrarnos y simular ese tipo de competencia con ese tipo de comidas. Aumentar la cantidad de carbos en almuerzos y cenas, esto va a lograr empezar a mejorar la absorción a nivel intestinal, a mejorar, digamos, el vaciado gástrico para adaptarnos a estos carbohidratos, a esta cantidad nueva de carbohidratos. Y bueno, y por último podemos incorporar grandes cantidades de agua, glucosa y sal en nuestros entrenos, o sea, estamos hablando de aumentar la cantidad de o el volumen de líquido que va a ingresar en nuestros entrenamientos.